Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, a Escándalos de Series Turcas, el rincón donde las historias no se leen con prisa. Aquí se sienten, se desarman, se cuestionan y encuentran aire para latir con toda su complejidad. Antes de sumergirnos en el laberinto emocional de hoy, recuerden suscribirse, dejar su like y, si desean apoyar a esta comunidad cálida y curiosa, presionar el botón de unirse para que sigamos creando relatos profundos como este. La de hoy no es una nota rápida ni un rumor pasajero. Es un choque entre la memoria y la madurez, entre la nostalgia que insiste y la razón que pone límites. Es el cruce tenso de dos corazones que se reconocieron y ahora parecen caminar en paralelo, separados por una distancia silenciosa que nació del dolor. En esa frontera de confesiones e intermitencias, nos esperan Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, cuya historia cautivó a millones y vuelve a escena con una intensidad que, quizá, ninguno de los dos imaginó enfrentar ahora. Todo comenzó en una noche que parecía de película, allí mismo, en Estambul. Las cámaras estallaban en luces, la alfombra carmesí brillaba bajo focos implacables, y Mert, habitualmente sereno, calculado, casi hermético, dejó escapar una frase que reabrió un capítulo que muchos daban por cerrado. Con la voz escondiendo un leve temblor tras su fachada pública, admitió que había cosas guardadas y que su afecto seguía marcándole el ritmo por dentro. No se esperaba vulnerabilidad de su parte en ese instante, y mucho menos sobre ella, la mujer cuya ausencia llevaba tiempo convertida en un titular mudo. La onda fue inmediata. Las redes ardieron entre conjeturas, hilos, reacciones. Admiradores, blogueros, críticos. Todos interpretaron su sinceridad como una posible señal de reconciliación. La pregunta flotó sin disimulo. ¿De verdad se había escrito el punto final o habíamos malinterpretado el arco de esta historia? La respuesta, sin embargo, llegó desde otro escenario. Una entrevista digital con luces tenues, donde Afra, apacible pero firme, compartió una verdad que no negaba ni abrazaba lo dicho por Mert, más bien, cambiaba el eje. Explicó que ya no deja que sea el impulso quien responda por ella, que ahora su brújula es la mente. Su tono era sereno y a la vez llevaba el peso de quien se reconstruyó pedazo a pedazo. Aquello no sonó a entrevista, se pareció más al eco de un diario íntimo por fin abierto. Afra confesó que Mert tuvo un significado inmenso, incalculable, en su vida. Pero también habló de las sombras. Lágrimas que nadie vio, silencios largos que dejaron marcas, momentos que la obligaron a elegirse, aun sabiendo lo que dolía. Recordó haber esperado señales, mensajes, gestos que nunca llegaron. Y cuando no llega lo esperado, uno aprende a respirar sin eso. No había rencor en su voz. Había resolución, la certeza de quien ya sabe lo que quiere y lo que no. Sus palabras atravesaron Internet como un rayo. En minutos, citas suyas copaban líneas de tiempo. Unos celebraron su fortaleza. Otros culparon a la suerte por mantener cercanos, y a la vez tan desincronizados, a dos corazones que aún parecían escucharse. Luego vino la réplica de Mert, breve, casi un susurro, pero punzante por lo honesto. Si ella decide con la cabeza, él seguirá decidiendo con lo que siente. En esa línea cabía un universo de añoranza y, a la vez, el reconocimiento de que hoy habitan climas emocionales distintos, moldeados por heridas que solo ellos comprenden en plenitud. Personas cercanas a la expareja sostienen que si intercambian mensajes de vez en cuando, aunque no se han visto frente a frente desde la separación. Es muy difícil borrar lo compartido, comentó alguien del entorno. Pero hay heridas que no cierran solo porque te digan algo bonito. Tal vez ese sea el hilo que cose esta trama, ternura que no sanó del todo, entretejida con lo que nunca se dijo a tiempo. Para complicarlo, surgió un giro inesperado. Rumores de que el nuevo proyecto televisivo de Afra podría grabarse muy cerca del set en el que Mert está trabajando ahora. La posibilidad de un encuentro casual ha avivado el interés colectivo. Ninguno de los dos ha salido a confirmar o desmentir nada, pero ese silencio ya es, por sí mismo, un relato. Hacia el final de la entrevista, Afra soltó su verdad más transparente. No quiere repetir una historia que la hizo sufrir en voz baja. Si un día vuelve a amar, que llegue desde la calma y no desde el miedo. Sus seguidores sintieron el golpe en el momento. Muchos llevan años acompañando su ascenso, sus tropiezos, su resistencia. Algunos evocaron instantes felices con Mert, ahora atesorados como flores secas en un libro antiguo. Pero el foco, hoy, no es nostalgia, es transformación. En un pasaje sereno pero determinante, Afra dejó claro que no necesitaba rosas ni promesas grandilocuentes, pedía presencia real. Alguien que se quedara también cuando las ovaciones no estuvieran.
Esa sola idea se volvió estandarte en redes, abrazada por miles que se reconocieron en su honestidad. Y, aun en su firmeza, Afra no cortó del todo el hilo. Admitió haber perdonado en silencio episodios que quizá Mert ni siquiera supo que la lastimaron. Aseguró que no piensa mirar atrás, pero no niega lo profundo de lo que sintió. Dicen que sus ojos brillaron un instante. No era debilidad. Era señal de que la fuerza no anula el sentimiento, lo reacomoda. Mientras tanto, Mert decidió bajar la exposición. Corre la versión de que pidió una reunión privada con ella, aunque ninguna parte lo confirmó. En el set, quienes lo rodean describen a un hombre metido en sus pensamientos. Está más callado que de costumbre, confesó alguien del equipo. Parece alguien que desea un final distinto. Del otro lado, Afra habría comenzado sesiones de preparación emocional para su nuevo papel. Su equipo aclara que no es un recurso solo para la actuación, es autoprotección. Quiere estar sólida, en su carrera y como mujer que avanza en su propio proceso de sanación, explican. La audiencia, dividida como siempre, no cede. Hay quienes sostienen que un amor así no se evapora, espera. Otros defienden que los límites de Afra son claros, y que volver ahora sería retroceder. Un comentario se volvió lema, no es no, incluso cuando quede amor dando vueltas. Entonces llegó el gesto que agitó todo otra vez. 2 noches atrás, Afra subió una historia a Instagram con el tema nostálgico de Kenan Doğulu, Sanabir Sr. Veresem. No agregó nada, ni una palabra, ni un icono. Pero la letra hablaba por ella, acércate. Quiero contarte un secreto. Internet Estalo. ¿Iba dirigido a él? ¿Era para sí misma? ¿Un diálogo con el pasado? Horas después, Mert publicó una fotografía en blanco y negro, el sol cayendo al mar. Debajo, escribió que a veces el silencio dice mucho más que cualquier frase. 2 publicaciones sin vínculo directo y, sin embargo, ligadas por un hilo invisible. Los seguidores concluyeron lo que quizá ni ellos admiten, siguen conversando, aunque sea por ecos. En lo profesional, ambos siguen adelante. Él se prepara para el estreno de su nueva serie. Ella alista su viaje a un evento internacional en Madrid donde la reconocerán por su influencia creciente. La prensa ya especula sobre el diseño que llevará, si asistirá sola y si, con o sin intención, lanzará otro mensaje en clave. Mientras tanto, quienes han trabajado con Mert notan matices nuevos, mayor concentración, menos bromas entre tomas, una disciplina marcada por la necesidad de sostenerse. Y en el entorno de Afra subrayan que su serenidad no es pose, es resultado de hábitos, terapia, escribir a diario aquello que no quiere volver a repetir. La coreografía de ambos sigue el mismo ritmo profesional, aunque el corazón de la audiencia se empeña en querer verlos girar hacia el mismo plano. En el último tramo de la entrevista que se volvió viral, Afra cerró su posición con una sentencia sencilla, sin ornamentos: está tranquila, y proteger esa paz es su prioridad. Del lado de Mert, una despedida del día a sus seguidores sonó a suspiro atrapado entre la aceptación y el deseo de otra oportunidad. Hay historias que no retornan. Pero tampoco se borran. Ahí, quizá, conviene dejarlos por ahora. 2 almas que ya no se enredan, y que sin embargo aún se dibujan, como quien traza a ciegas el contorno de un recuerdo. ¿Se cruzarán otra vez en un pasillo de set? ¿El azar les pondrá enfrente ese hola que hoy ninguno se atreve a imaginar? ¿O será que la vida, con su puntería caprichosa, elegirá narrarlos por separado, pero con guiños que solo ellos reconocerán? Antes de cerrar, queridos espectadores, cuéntenos en comentarios. ¿Creen que lo suyo terminó de verdad, o está en pausa? ¿Les gustaría verlos sentados juntos, algún día, en el sofá de escándalos de series turcas, contándole su verdad, sin filtros, frente a ustedes? No olviden dejar su like, suscribirse y, si desean mantener encendido este espacio, considerar unirse como miembros. Esto ha sido Escándalos de Series Turcas. Nos encontramos en la próxima historia que se atreva a mostrar, sin miedo, lo frágil y valiente que puede ser el corazón humano.